El contexto nacional, Samuel, es muy complicado. Eso es evidente, no se puede negar, ¿no? Creo que hay que analizarlo seriamente para dar respuestas oportunas y atinadas. La situación económica, por ejemplo, ¿cómo la percibes tú? Sí, José Vicente, otra vez, si nosotros entendemos que el mundo cambió, por eso comenzaba en el momento pasado hablando de la circunstancia internacional, que hay tres cosas que nos afectan directamente. Uno, el mercado petrolero que cambió estructuralmente. Otro, la Guerra Fría y un reinicio de la Guerra Fría. Y el bloque occidental se está lanzando contra Rusia, casi que hay una guerra caliente en Ucrania en este momento y hay una acumulación de armas ahí. El Medio Oriente, que hay una gran guerra cultural entre chiitas y sunitas y eso va a durar mucho tiempo, presente más el conflicto árabe-israelí. Sí, todos esos grandes conflictos están afectando a Venezuela. En el caso del mercado petrolero, otra vez, nosotros vivimos como 10 años, diría 2002, más o menos, 2003, al 2010-11, con altos precios petroleros. Y ahora estamos entrando, particularmente este año, en una nueva curva, pero ahora hacia la baja, de bajos precios petroleros. O sea, tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso. Eso no es un momento puntual, no pensemos que a final de este año mejora, el año que viene mejora, contando con que una guerra arregle esto. Más bien el acuerdo con Irán en este momento, por el acuerdo por el asunto nuclear, hace que Irán pueda liberar también enormes cantidades de petróleo. Libia está a punto de lograr un acuerdo interno entre las múltiples facciones que tienen el país destrozado y también va a aumentar su producción de petróleo. Irak está aumentando su producción de petróleo. Es decir, el mercado tiene una sobrecarga de petróleo y la va a tener por mucho tiempo y eso va a decir Venezuela va a contar con menos dinero. ¿Qué pasa con esto? Tenemos que reorganizar nuestra vida, reorganizar el Estado, reorganizar el modo en que hemos funcionado. Todo lo que fue posible en Venezuela con $150 el barril o $100 el barril no es posible hoy. Y tenemos que explicárselo al pueblo venezolano. O sea, el modo en que tenemos que hacer máxima eficiencia de esos recursos, pero sobre todo producir dólares de otra manera distinta, simplemente a la renta petrolera, es el reto que tenemos por delante, pero tenemos que explicarlo para que la gente entienda que sin afectar nuestras metas sociales, sin afectar toda nuestra estrategia y modo de ver el país y de favorecer a las mayorías populares, claro, nosotros podemos trabajar con el pueblo mejorando y logrando la prosperidad. Pero por ejemplo, regalando la gasolina no se puede, José Vicente. Nosotros no regalamos, pagamos para que se compre la gasolina. Y esto es ridículo, ningún país en el mundo puede sostener esto en el tiempo. Y que tampoco la solución es la importación. Por supuesto. Hay que producir. Claro, pero entonces el punto es cómo hacemos para que nuestras empresas del Estado sean también mucho más eficientes, las mismas empresas privadas sean mucho más eficientes. ¿Cómo hacemos para que el gasto público también sea mucho más eficiente? Es decir, llegó la hora de aumentar el rendimiento de cada uno de los dólares que tenemos y crear las condiciones para producir nuevos dólares por otras vías distintas a las del Estado. ¿Tú no crees que el ciudadano está tomando conciencia? Es que la situación, mire, el problema es este. Nosotros pensamos que no, con educación, con conciencia, es que ya la situación no nos deja, es la realidad la que se impone. Entonces nosotros, por ejemplo, con subsidios universales, que todo el mundo compre todo tan barato y las cosas ya no vendemos nada más a los venezolanos, sino le vendemos a Panamá, a Colombia, al Caribe, etcétera. Bueno, ya le dije, 20% de la gasolina de Guyana es gasolina venezolana. El bachaqueo universal, eso es insostenible. Entonces lo que quiero decir es cambiar subsidios que la gente que lo necesite a subsidios directos, es decir, a la gente que realmente lo necesita, y no estamos subsidiando a los ricos en Colombia, a los paramilitares en Colombia. El dólar today es el dólar paramilitar en Colombia. Estamos subsidiando a los paramilitares. O sea, en verdad esto es una política sensata. ¿Hasta dónde llegamos con esto? Lo que quiero decir es, reflexionemos y expliquémosle a nuestro pueblo. La dirigencia nuestra está clara. El problema está en que siempre las elecciones nos están atrapando y el ciclo electoral permanente hace que esperemos. No, ya se nos acabó la mecha. Y si nosotros le hablamos claro al pueblo y le explicamos las cuentas y decimos cuál es la política, hacia dónde vamos, yo creo que contaremos con el apoyo de nuestra población. Algo pasa como con la delincuencia. La gente se hartó de que, bueno, nos están azotando. Bueno, las primeras respuestas del gobierno, yo encuentro que hay apoyo de todos los lados, pues la gente necesita acción. Acciones claras que necesitamos en Venezuela también con respecto a la economía. Bueno, como estamos en un proceso electoral prácticamente ya, el país sigue polarizado y por tanto se hacen muchos cálculos. Por ejemplo, que la situación económica va a ser determinante en el voto de los venezolanos. No.
Aparentemente es así, o puede ser así. Sin embargo, hay ejemplos en la historia en que no es así. Yo he citado varias veces el caso de Chile. Allende gana la presidencia de la República con el 34% de los votos, derrotando a Alessandri. Y 4 meses o 5 meses antes del golpe hubo unas elecciones parlamentarias y la Unidad Popular de Allende pasó del 34% al 44%. ¿No? Es decir, creció 10 puntos, mientras la derecha bajó. Eso fue determinante porque precipitó el golpe. Llegaron a la conclusión de que la Unidad Popular no la podían derrotar electoralmente, y entonces fueron al golpe genocida, ¿no? Entonces, ese dato no tiene por qué repetirse tampoco, mecánicamente, pero para aquellos que le dan una importancia determinante, es decir, que si hay una crisis económica, el beneficiario es el que está en la oposición, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué piensa Samuel Moncada? Que es una combinación de factores. Las crisis económicas por sí solas no hacen que gane nadie ni pierde, sino si no hay por detrás el liderazgo, la ideología, la organización, la maquinaria, la determinación. Y nosotros vemos que de parte del gobierno bolivariano todo eso está. Hay liderazgo, hay unidad, hay ideología, hay maquinaria, hay organización, hay determinación, incluso hay renovación de liderazgo, una cosa que me parece fantástica. Nuevas caras, jóvenes, mujeres, la mitad de los candidatos son mujeres, nueva generación tomando las riendas, todo eso es maravilloso. Sin embargo, con la pata coja de la economía no es suficiente. Entonces, aquellos que creen que la economía sola se los gana, entonces son la oposición que se está destrozando entre ellos, María Corina que ya está diciendo que hay fraude, un montón de gente llamando al fraude, ellos matándose por los puestos, sin ideología, sin propuesta. ¿Cómo será el país si ellos ganaran las elecciones? No cuándo, sino si ellos ganaran las elecciones, sería un desastre gigantesco, puesto que entre ellos imposible que tengan un país claro, una vida de país claro. Por eso la estrategia de ellos ha sido quedarse callados, que el gobierno se enrede los pies con la economía y ellos dejan que la ganancia sea para ellos, pero eso suficiente no es. Del mismo modo, toda la parte de organización sociopolítica y de maquinaria sin la economía tampoco es suficiente. O sea, el gobierno es el que tiene las palancas en este momento para entender hay un cambio de era, hay un cambio y tenemos que ajustarnos a la nueva circunstancia. Ahora, ahí se ve que privará definitivamente. Si la conciencia política, que hay una conciencia política, porque indudablemente el país ha avanzado mucho en los últimos años en conocimiento político, en concientización, ha aparecido un nuevo ciudadano, o el efecto de la crisis. Se entiende, si yo le explico a mi pueblo que el mundo cambió, que las cosas como veníamos haciéndolas no resisten porque no hay cómo mantenerlas, que son insostenibles, que no puedo regalar la gasolina, así de sencillo, no puedo regalar la gasolina. Que las empresas tienen que ser rentables porque no puedo mantener con el mismo petróleo a todas las empresas que estén dando pérdidas. O también, por ejemplo, que el gasto público tiene que ser mucho más eficiente. Todas estas cosas, si yo las explico y le digo, ahora vamos a un sistema donde vamos a lograr la prosperidad, pero también los pobres van a ser protegidos, el poder popular se va a mantener, pero vamos a hacerlo con eficiencia y sobre todo Mercosur está ahí también, que nos impone un mercado único. Entonces vamos a comprar todo lo brasilero, todo lo argentino, todo lo uruguayo y nosotros no vamos a venderles nada. ¿Sí? No alcanza el petróleo para eso. Si nosotros le explicamos a nuestro pueblo que cambió la circunstancia y el proyecto se mantiene para sobrevivir sobre la nueva realidad, yo creo que la conciencia más la prosperidad, porque nosotros tenemos que ser prósperos también. O sea, no podemos tener un proyecto que no ofrezca prosperidad, que no ofrezca esperanza de mejorar. O sea, nada más sacrificio que la guerra económica. Perfecto, estamos sufriendo la guerra económica. Por cierto, toda esta campaña mediática de por qué la deuda venezolana es la más riesgosa del mundo, sobre países que están quebrados, como Grecia o otros países que declararon moratoria, Ucrania que está en plena guerra. Eso es guerra económica, España obviamente. También. Pero ¿por qué no explicamos? ¿Por qué no hacemos una campaña en el exterior del mismo modo que teníamos que hacerla con el Esequibo? Y también internamente. O sea, todas estas políticas son necesarias, además de toda la infraestructura sociopolítica para ganar las elecciones. Lo que quiero decir es que tomemos en cuenta que esta circunstancia económica excepcional tiene que ser también atacada junto con el trabajo de base, casa por casa, nuevos candidatos, todo eso hay que hacerlo, pero lo otro también. Ahora,
se presentan algunas opiniones y también sectores que ya están participando en esa línea de descalificar las elecciones, ¿no? Que el 6 de diciembre va a haber un gran fraude, que hay que recortar el periodo a Maduro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué vislumbras tú para el 6 de diciembre? Mire, está el golpismo permanente, el golpismo tradicional que siempre está ahí y que quiere aprovecharse de las circunstancias. No cree en la democracia, no cree que exista una buena parte de la población que cree en las ideas bolivarianas, simplemente quiere la vía rápida, el atajo, lo estamos viendo en los últimos 15 años. Y ahí están sus voceros, que ya hoy están diciendo que hay fraude, que Maduro se tiene que ir mañana, que ellos si ganaran van a cambiar todas las leyes, a privatizar PDVSA, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente está ahí. Y esa gente, yo creo que es una minoría de la oposición, pero chantajea y tiene a la oposición atrapada. La oposición es incapaz de deslastrarse de esa gente. Entonces, juegan a las dos bandas, o sea, con la doble cara. Si ganamos, bueno, vamos a tratar de destruir por dentro. Y si perdemos, vamos a destruir el sistema entero. Ya están diciendo que el CNE no sirve, que hay fraude. Es decir, el punto importante de esto es cómo nosotros logramos hacerle entender a la mayoría de la población que los enemigos de Venezuela, que en verdad le están haciendo daño a todo el sistema, a todas las posibilidades de cambio, incluso para la oposición, es esta gente que está alineada con intereses extranacionales. El caso de Esequibo, esa misma gente que dice que hay fraude, son los que decían Maduro está entregándole Esequibo. Y ahora que Maduro hace algo, no, Maduro tiene un pote de humo para tapar la situación económica. Es decir, no nos dejan salida puesto que es el chantaje permanente. Ellos no son políticos. Ellos lo que quieren es tratar de sacar por cualquier vía violenta o rápida, lo importante es que sea rápida, al gobierno nacional y aliarse con intereses extranacionales para favorecer sus intereses que ellos han visto afectados. Esa alianza entre, que diría yo, la alineación que ocurre en el exterior, también ocurre internamente con factores pequeños, pero también nos engañamos y pensamos que toda la oposición es así. O sea, hay gente en la oposición que tiene todo el derecho a pensar como le parezca, y esa gente tiene el derecho a votar, pero los extremistas de ese grupo golpista le están impidiendo su derecho al voto. En ese cuadro el resultado electoral, el reconocimiento del resultado electoral pasa a ser determinante, ¿no? Claro, porque ellos están desconociendo ya. O sea, muchos de los grupos estos golpistas de toda la vida ya están diciendo, no, es que hay trampa. O sea, bueno, un momento, si ya te estás diciendo por qué vas a participar en las elecciones, pues es lo que siempre ha pasado, siempre lo han hecho. Nosotros, cuando el señor Capriles, en las elecciones presidenciales, perdió, bueno, él salió diciendo que desconocía. En el 2004, con el referéndum, también salieron diciendo que desconocía. ¿Cuándo van a reconocer? Cuando el gobierno pierda, ser lo único modo en que ellos reconozcan. Entonces, si entendemos que hay un sector venezolano que no cree en elecciones, puesto que lo que cree es nada más cuando ellos ganan, entonces ese sector atenta contra el sistema general de balance entre todos los venezolanos. Nosotros tenemos que decir, la democracia gana cuando todos tenemos la oportunidad de votar, pero reconozcamos quién gana. El gobierno bolivariano las tiene duras en este momento, pero tiene chance de ganar, sobre todo si en estos meses que se aproxima arrecia en el trabajo político, pero también enfrenta la situación económica, yo diría, hablándole al pueblo con la realidad, educando, explicando, informando que no estamos en el 2007, en el 2008, que estamos en una situación distinta y que vamos con el mismo proyecto, pero con unos medios económicos distintos. Esa es la tarea y el reto de todos nosotros, sentarnos o salir a la calle y explicarle a todo el mundo, mire, cambió, ¿cómo hacemos para seguir con diferentes circunstancias? ¿Tu pronóstico? ¿Caos o estabilidad? No, Venezuela tiene enormes recursos sociales para la estabilidad, por favor. Hay gente asentando contra la estabilidad nuestra. Hemos pasado por situaciones mucho peores que esta. No, un momento. Hasta ahí, la pregunta misma implica como que estamos al borde del abismo. Es la implosión que anunciaba el norteamericano este. Pongan bases norteamericanas en todo el Caribe, que Venezuela está a punto de caerse. Eso es falso. Venezuela es un país serio, un país maduro, un país con un liderazgo fuerte y un país también con recursos humanos, con gente pensante, medios de comunicación, es decir, todo lo que necesita una sociedad para mantener su cohesión interna. Incluso yo diría, mire,
el Esequibo es un gran recurso de unidad interna, así como lo es el fútbol, que todo el mundo se une y nadie pelea por la vinotinto. Bueno, el Esequibo es otro elemento de esto. La lucha contra la delincuencia, la lucha por la prosperidad, esos son elementos que permiten cohesionarnos y dentro de nuestra diferencia seguimos peleando por el resto de las cosas, pero ahí tenemos columnas centrales de la venezolanidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y mucha suerte, Bueno, Samuel. Bueno, una pausa y al regresar los confidenciales.